Bueno, en la primera parte de la clase de fisiología de la sangre evaluamos todo lo que es glóbulos rojos. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar las plaquetas. Bien, ¿qué tenemos que decir como generalidad de las plaquetas? Que son células anucleadas, bien, como los glóbulos rojos no tienen núcleos, que en realidad no son consideradas células, sino son consideradas fragmentos de megacariocitos, que es la célula de la cual deriva la plaqueta. Bien, el megacariocito es una célula muy grande de la cual se fragmenta un poco su membrana plasmática y así es como da lugar a la plaqueta. De su estructura podemos mencionar de que tiene un sistema canalicular abierto en el citosol, que no es más que un sistema de tubos adentro del citoplasma que le permite estar comunicado con el medio externo de forma más rápida. Es una célula que tiene muchos gránulos, bien, esos gránulos se los puede clasificar en oscuros o densos y en claros. Cada uno va a contener diferentes cosas. Tienen calcio, tienen DP, tienen serotonina. Los claros tienen hidrolasas y tromboxano 2. La idea y lo que yo les propongo a ustedes es, cuando hayamos terminado de ver esta clase, hayamos terminado de explicar todo, que puedan sacar una flechita de cada uno de estos componentes de los gránulos y sepan decir para qué sirven. Bien, nosotros lo vamos a ir desarrollando ahora para qué sirve cada uno, pero de ustedes hagan ese ejercicio de sacar la flechita y acá arriba ya también dejarse el anotado como para ir repitiendo la información y que entre. Con respecto a lo que es la superficie de la plaqueta, tiene receptores para sustancias y glicoproteínas que interaccionan con otras moléculas, eh, que puede ser el P2 y 12, que es el receptor del ADP. Estos se imaginarán que es súper fino. Conozco a chicos, alumnos míos, a los que les han preguntado los nombres específicos de los receptores y de las glicoproteínas, y ver qué se unía cada cosa. Por supuesto que los que se lo sabían decir les pusieron un 10 y los que no se lo sabían decir les pusieron un 9. O sea, eso quiero decirles, de que es algo fino. Entonces, el ADP tiene ese receptor, el tromboxano tiene este. El par 1 es para el receptor de la tromina, la glicoproteína 6 tiene receptor para el colágeno, la glicoproteína 1B9 es el receptor o la molécula de unión de la plaqueta para el factor de von Willebrand y la glicoproteína 2B3A es para el fibrinógeno. La idea es que cuando ustedes terminen de ver el contenido de esta clase, sepan decirme en qué se involucra el ADP, en qué se involucra el glucoxano, en qué se involucra la tromina, el colágeno, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Bien. Así como el glóbulo rojo se encarga del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, la plaqueta tiene una sola función, ¿sí? Que es la hemostasia. La hemostasia en realidad es un conjunto de mecanismos, ¿sí? No es la hemostasia es la función de la plaqueta, no. La plaqueta contribuye a la hemostasia, que es un gran conjunto de mecanismos que se ponen en marcha para evitar la pérdida de sangre. ¿Bien? Esa es la definición, conjunto de procesos que evitan la pérdida de sangre o conjunto de mecanismos que evitan la pérdida de sangre. Eso lo pueden definir como quieran, pero todo aquello que pueda evitar que cuando hay un vaso dañado que pierde sangre, lo puedas revertir, es considerado un mecanismo hemostático. Bien, tiene diferentes pasos, nosotros clasificamos en la hemostasia en primaria y en secundaria, pero no lo hacemos de esta forma porque la hemostasia primaria suceda primero que la secundaria, sino más bien porque a la hora de estudiarlo, una cuestión pedagógica y que sea mucho más fácil de asimilar, lo dividimos de esta forma. Bien, la hemostasia primaria está compuesta por la vasoconstricción, el aumento de la presión tisular y la formación del tapón plaquetario. Y la hemostasia secundaria es la formación del coágulo. Lo único de esto que sí sucede primero es la formación del tapón plaquetario, que se forma siempre antes de la formación del coágulo. El tapón plaquetario es un conjunto de plaquetas así todas conglomeradas, y el coágulo es esas mismas plaquetas con una malla de fibrina que las envuelve. Entonces, sí o sí, para tener un coágulo tenés que tener un tapón plaquetario y eso sí cronológicamente va antes, ¿sí? Es lo único. El resto, mientras que está formando el coágulo, tenés vasoconstricción, aumento de la presión tisular. Bien, acá se ve la cascada en orden natural. Se lesiona el vaso sanguíneo, tenés vasoconstricción, se forma el tapón, el coágulo, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de estos mecanismos. Esto está, ¿vieron en la punta de hipotálamo?
que les puse en la parte de hemorragia, que dice, se pone en marcha mecanismos de hemostasia, y dice hemostasia primaria y secundaria, y tienen estos números acá para que se lo acuerden. Está bien, si alguno no lo completó en el apunte de hipotálamo, vayan a completarlo en la parte de hemorragia. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de la vasoconstricción, parte de la hemostasia primaria. Los mecanismos que promueven la vasoconstricción son el mecanismo neurogénico, que dura poco tiempo, y el miogénico, que prolonga un poquito más. El mecanismo neurogénico está dado por neurotransmisores que te liberan las terminales sinápticas del vaso lesionado. Cuando el vaso lesionado justamente sufre este daño, las terminales sinápticas de ahí van a liberar diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, noradrenalina, bien que sabemos que es vasoconstrictor. El mecanismo miogénico se da por las sustancias liberadas cuando se desgranula la plaqueta, que libera serotonina, está nombrada acá, ¿bien? Está en uno de los gránulos oscuros, y también está dada por la endotelina, que libera el mismo endotelio lastimado. Cuando el endotelio se lastima, libera endotelina, y la endotelina es vasoconstrictora. Y acá les dejé una pregunta para relacionarlos con las clases de músculo liso, que es, estos neurotransmisores del mecanismo neurogénico, la serotonina y la endotelina, si son vasoconstrictoras y tienen receptores en el músculo liso del vaso sanguíneo lesionado, ¿a qué se van a acoplar? ¿No? Ahí ustedes lo que tienen que hacer es pausen, vayan a la, si uno no se lo acuerda, vayan a la punta del músculo liso, recuerden el mecanismo fármaco-mecánico de la contracción del músculo liso, a qué se podía acoplar cada uno de los receptores, y que los vasoconstrictores era el G. Bien. La otra situación que pasa en la hemostasia primaria es el aumento de la presión tisular. El aumento de la presión tisular, el mecanismo por el cual se da, es bastante desconocido, no se sabe. Sí se sabe lo conveniente que es que aumente la presión de los tejidos del vaso que está roto. Si ustedes imagínense que se te rompe un vaso, ¿bien? Y que la presión de los tejidos que están alrededor de ese vaso, los músculos, los tegumentos y demás, cuando aumenta la presión, lo que hacen es favorece que haya más presión afuera. Y ustedes saben que el flujo de sangre depende de que vaya de un lugar de mucha presión a poca. Entonces, cuando el vaso sanguíneo queda con menos presión que el resto de los tejidos que lo rodean, que aumentaron su presión como un mecanismo de hemostasia, hacen que la sangre no salga del vaso con tanta fuerza. Se imaginarán que si te cortás una arteria como la poplitea, la femoral, la carótida, por más que tus músculos aumenten la presión tisular, no hay mecanismo de hemostasia que dé abasto. Te vas a desangrar y te vas a desangrar. ¿Se van a poner en marcha todas estas cosas? Sí. Que van a alcanzar para evitar el shock hipovolémico es raro. ¿Bien? Y lo último que sucede de la hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? Gracias a que el vaso sanguíneo se lesiona, todo lo que es ese vaso lesionado entra en un estado proagregante, es decir, que promueve la agregación de las plaquetas. Agregar plaquetas significa que se peguen y formen el tapón plaquetario, que no es más que un conglomerado de plaquetas, ¿sí? Lo primero que se va a suceder es, por debajo del endotelio, ustedes recuerden un poco de histología de las capas del vaso sanguíneo, que vos tenías al endotelio, a la célula endotelial, por debajo del subendotelio, después el músculo liso, después la túnica externa, bueno. Cuando vos se te lesiona el endotelio porque se te rompe el vaso, se te expone el subendotelio. Eso ya implica que ese vaso está en un estado proagregante, ¿sí? ¿Por qué está en un estado proagregante? Porque las plaquetas tienen receptores y tienen ganchos, por así decirlo, ese gancho se llama específicamente la glicoproteína 1A2B, 2A, perdón, 1A2A, es el gancho que se engancha al colágeno, ¿sí? Cuando el vaso sanguíneo no está roto, la plaqueta pasa por ahí y no se queda pegada. ¿Por qué no se queda pegada? Porque por más que tenga esta glicoproteína expresada, no hay colágeno en el vaso. Entonces, ¿qué es lo que cambia de que las plaquetas que pasan por todos los vasos de tu cuerpo de repente se quieran empezar a pegar en un solo lugar? La lesión del vaso. Esa lesión es lo que promueve el cambio de estado proagregante. Que se exponga el subendotelio, que tiene principalmente colágeno, es lo que permite que las plaquetas que están pasando por ahí se empiecen a quedar pegadas y se junten todas entre sí. Entonces, el concepto es que las plaquetas que pasan por ahí se tienen que unir al endotelio, ¿sí?
perdón, al subendotelio, específicamente al colágeno. Ese colágeno es lo que está marcado acá en el dibujito con violeta. No es un dibujo muy bonito, pero es el mismo dibujo que usan en el teórico, así que yo para que no se mezclen con eso. Bien, la forma que tiene de unirse, o sea, ustedes imagínense lo siguiente, ¿no? Vos tenés la célula endotelial rota, entonces tenés las moléculas de colágeno. La plaqueta tiene la glicoproteína 1A2B, 1A2A, que se une directamente con ese colágeno. Eso se llama la unión directa. Y además, el endotelio, cuando está lesionado, libera algo que se llama factor de von Willebrand, que lo que hace es formar una especie de puente entre una glicoproteína que tiene la plaqueta, el factor de von Willebrand y el colágeno. ¿Me siguen? El factor de von Willebrand formaría como un puente entre el colágeno y la plaqueta. Por eso se dice que la unión directa está dada por la glicoproteína 1A2A, ¿bien? Que es plaqueta colágeno, y la indirecta, que es el factor de von Willebrand en el medio de la plaqueta, y la glicoproteína 6, que es ese gancho que tiene la plaqueta para el factor de von Willebrand. Bien, esa es la primera etapa de la formación del tapón plaquetario, que es que todas las plaquetas que pasan por ahí se queden pegadas, queden adheridas. Bien, una vez que quedan adheridas, esas plaquetas se tienen que activar. Bien, literalmente el hecho de que la plaqueta se quede pegada y que las glicoproteínas interaccionen con el factor de von Willebrand y con el colágeno, genera una cascada intramolecular a nivel de la plaqueta que la deforma, forma pseudópodos. El pseudópodo es esto que se ve acá en el dibujito, que es como que se le salen piecitos a la plaqueta. Esos son los pseudópodos, ¿sí? Y cuando la plaqueta nada, se forma, forman estos pseudópodos, lo que hace es activar la desgranulación. La desgranulación consiste en que todos esos gránulos que dijimos que tenía la plaqueta, libere ese contenido para afuera. Entonces libera calcio, libera ADP, libera tromboxano, los cuales son factores proagregantes. O sea, el calcio, el ADP y el tromboxano van a permitir el cuarto y último paso de la formación del tapón, que es la agregación. ¿En qué consiste la agregación? De que el tromboxano A2, el ADP, la serotonina y también el calcio, peguen digamos, tengan receptores a nivel de hecho los receptores que tienen las plaquetas están nombrados acá arriba, tiene esos receptores a nivel plaquetario, y las plaquetas que pasan por ahí y que no se quedaron pegadas y adheridas al subendotelio van a recibir el tromboxano, el ADP, la serotonina y el calcio, y lo que van a hacer es exponer receptores, ¿bien? Que le van a permitir unirse con otras plaquetas. Bien, eso que le va a permitir unirse con otras plaquetas es esta glicoproteína, la glicoproteína 2B3A, ¿sí? Chicos, los que no se quieren aprender estos nombres no se lo aprendan, solo contemplen que si se lo llegan a preguntar, que tampoco lo hemos tomado, puede que no les pongan una buena nota, ¿sí? Entonces, lo que les quería decir es que gracias a que el calcio, el tromboxano y el ADP pegan en las plaquetas empiezan a expresar la glicoproteína 2B3A, que es lo que le permite unir al fibrinógeno. Voy a volver al dibujito de hoy, que es mucho más simplón. Esta plaqueta que está acá, que a través del factor de von Willebrand se unió al colágeno y se unió de forma directa, bueno, gracias a que se libera calcio, ADP y tromboxano, las plaquetas empiezan a expresar la glicoproteína de unión con fibrinógeno. Entonces ahora vas a tener unión plaqueta-plaqueta dada por el fibrinógeno, principalmente. Y el factor de von Willebrand también va a ser de puente entre la unión plaqueta-plaqueta. O sea, el factor de von Willebrand, que es esa sustancia, esa molécula liberada por el endotelio ante la lesión, lo que va a hacer es formar un puente de unión entre la plaqueta y el colágeno en la etapa de adhesión, y entre la plaqueta y otras plaquetas en la etapa de agregación. ¿Se entiende? De esa forma se te forma un conglomerado y un conjunto de plaquetas, que es lo que vamos a conocer como tapón plaquetario. ¿Bien? ¿Por qué está la aspirina acá metida? Bueno, porque la aspirina es un antiagregante. La aspirina es una medicación que lo que hace es justamente evitar que las plaquetas se agreguen. No es un anticoagulante. En realidad, si vos no tenés tapón plaquetario, no formas el coágulo. Pero en farmacología, anticoagulantes son los que inhiben la hemostasia secundaria,
y antiagregantes son los que inhiben la formación del tapón plaquetario de la hemostasia primaria. ¿Sí? Ahora al final de la clase hacemos un repaso de los fármacos, porque vamos a ver bastantes fármacos acá en sangre. ¿Qué es lo que tienen que saber de la aspirina? La aspirina es un tipo de antiinflamatorio no esteroideo, que son los famosos AINES, ¿sí? Es de la misma, esos AINES es la misma familia del ibuprofeno, la misma familia del diclofenac y demás, ¿bien? Que tienen todos el mismo mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hacen los AINES? Inhiben a una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la COX, que les tiene que sonar de las clases de inmunidad de ayer, porque hablamos un poco del mecanismo de producción de la fiebre y la nombré. La ciclooxigenasa es una enzima que a partir del ácido araquidónico forma prostaglandinas y tromboxanos. Nosotros en inmunidad vimos la importancia de formar prostaglandinas, que eso generaba la fiebre, la inflamación, el paquete preinflamatorio, bueno, interleuquinas, prostaglandinas, nada. Pero acá lo que más me importa, en la parte de lo que sería la agregación de las plaquetas, no es la formación de prostaglandinas, sino es la formación de tromboxano. Bien, de tromboxano. Tromboxano A2. Bien, entonces, ¿por qué la aspirina se la considera un antiagregante? La aspirina es el único AINE, todos los AINES inhiben la COX, ¿sí? Pero la aspirina es el único AINE que inhibe la COX de la plaqueta y lo inhibe de forma irreversible. Entonces, fíjese qué importante que es el tromboxano 2, que es uno de los mecanismos que permitía la exposición de estos receptores que te permitían la agregación plaquetaria. Como la aspirina inhibe la COX, esto es lo que tienen que saber. La aspirina inhibe la COX, eso baja los niveles de tromboxano y lo que hace es disminuir la agregación de las plaquetas. Bien, por lo tanto esa persona va a tener menos agregación plaquetaria. Ustedes dirán, ¿por qué queremos inhibir la agregación plaquetaria en alguien si es algo fisiológico agregar las plaquetas? Bueno, hay personas que agregan sus plaquetas cuando no tienen que hacerlo. Capaz que no se les lesionan los vasos y tienen un estado proagregante, por un montón de factores de riesgo. Puede ser porque son tabaquistas, puede ser porque consumen ciertas medicaciones. Hay un montón de factores de riesgo que hace que una persona tenga un estado protrombótico, se dice, que forma coágulos porque sí, ¿bien? Y el coágulo fisiológico es aquel que te tapa un vaso roto, ¿no? Pero imagínate un coágulo en un vaso que no está roto, que anda dando vueltas por tu cuerpo, eso se llama émbolo, y te tapa una arteria. Te puede matar un órgano, pero te tapa una arteria y no le llegamos a sangre a tus órganos. Entonces, en esas personas es la que elegimos la aspirina. Sí que es un antiagregante. Aspirina le encanta tomar, la verdad. Y hay varias cosas que tienen que saber. Primero, el mecanismo de acción, o sea, ¿por qué mecanismo de acción es antiagregante? Entonces, yo quiero que se anoten acá, lo primero que nada, el mecanismo de acción, que ya lo expliqué. Inhibe la COX, baja el tromboxano, baja un mecanismo proagregante. El segundo, la segunda pregunta que me tienen que saber contestar es, ¿por qué se toma todos los días? Pregunta de examen. La aspirina es una medicación que se toma todos los días, ¿sí? Es decir, todos los días te tenés que tomar una aspirina a dosis bajas, que es la dosis que inhibe a la COX de la plaqueta. Bien, la razón por la cual se tiene que tomar todos los días es porque la plaqueta, como no tiene núcleo, cuando la aspirina te bloquea la ciclooxigenasa, no la puede volver a sintetizar. O sea, una vez que una plaqueta tiene la COX inhibida, ya está. Esa plaqueta nunca se va a poder agregar. ¿Me siguen? Porque es completamente irreversible la inhibición de la ciclooxigenasa. Bien. Y la vida media de la plaqueta es de 7 días más o menos. Entonces vos decís, bueno, entonces tomala cada 7 días, pero no. Todos los días se producen plaquetas nuevas. Entonces, la razón por la cual uno da la aspirina todos los días no es porque se pueda desinhibir la COX de las plaquetas, porque la COX se inhibe de forma irreversible con la aspirina. Se da todos los días porque todos los días se forman plaquetas nuevas y esas plaquetas nuevas, al derivar del megacariocito, tienen ciclooxigenasa activa y tendrían la capacidad de agregarse, entonces uno tiene que tener inhibidas las plaquetas que crea todos los días. Bien, eso es lo que le encanta preguntar.
básicamente. Los AINES, que son estos inhibidores de la ciclooxigenasa, lo vamos a ver bastante. De hecho, en la clase de inmunidad hay una pregunta en el material que yo no la contesté porque tengo la idea de que ustedes me manden la respuesta por mensaje, por el grupo, por privado, lo que sea, de que justamente les pregunté, para bajar la fiebre, ¿darías un inhibidor de la COX o un estimulador de la COX? Darías un AINE, ¿sí? Dirías un inhibidor de la COX, porque la fiebre se produce por la prostaglandina 2. Y si vos das un AINE, bajás, inhibís la COX y bajan los niveles de prostaglandina 2. ¿Bien? Bien, ahora que explicamos lo que sería la agregación... Ay, ay, ay. Ahora que explicamos lo que sería la primera etapa de la hemostasia primaria, que es justamente la agregación plaquetaria y todo lo que eso conlleva, la formación del tapón plaquetario, mejor dicho, lo que vamos a ver ahora es cómo se forma el coágulo. La formación del coágulo tiene un nombre específico ese proceso y se lo conoce como coagulación, básicamente. ¿Bien? Perfecto. Formar un coágulo requiere de bastante diferentes, digamos, ingredientes, ¿sí? Lo que necesitamos para formar un coágulo es, primero que nada, la trombina. ¿Bien? ¿Por qué? Como les dije hoy, ¿cuál es la diferencia entre el tapón plaquetario y el coágulo? Una vez que a vos se te forma el tapón plaquetario en la hemostasia primaria, gracias a la coagulación, todas esas moléculas de fibrinógeno que te estaban uniendo plaqueta por plaqueta, esas moléculas de fibrinógeno que te unían plaqueta por plaqueta, va a venir la trombina, que es una enzima, ¿bien? Y va a degradarte ese fibrinógeno en fibrina. Entonces te va a formar toda una malla que rodea a esas plaquetas y vas a pasar de tener un tapón plaquetario a tener un coágulo. Bien, entonces, para la coagulación, que es esto de la formación del tapón plaquetario, es clave la trombina, porque es la que permite que el fibrinógeno pase a ser fibrina. Y esa malla de fibrina es lo que te permite hablar de coágulo en vez de tapón plaquetario. Bien, la trombina es una enzima que está en forma de simógeno. ¿Qué significa que sea un simógeno? Simógenos son aquellas enzimas que están inactivas, es decir, que están sintetizadas ya, están formadas, pero están inactivas. Un simógeno sería algo así. Esta sería la protrombina, bien, que va a tener un sector molecular que lo convierte en protrombina, y para que pase a ser trombina le tenemos que cortar un pedacito, tenemos que hacer una proteólisis. Liberando ese péptido, la protrombina pasa a ser trombina. ¿Bien? Y lo que permite que justamente la protrombina se rompe ese pedacito de la protrombina para dar origen a la trombina son los factores de coagulación. Los famosos factores de coagulación son enzimas que tienen actividad proteasa, ¿bien? Que se llaman serina proteasa porque la proteólisis, o sea, la ruptura de enlaces peptídicos lo dan en donde hay aminoácidos de serina. Eso es algo súper molecular que no creo que se los tomen, pero por las dudas, ¿bien? Y son claves los factores de coagulación. Acá les dejé varias preguntas, ¿bien? Que quiero que las razonemos entre todos. ¿Cuál es la importancia de que las enzimas de coagulación estén en forma de simógenos? Es decir, esta simógeno, que es toda enzima que requiere de una proteólisis para ser activa, no es solamente la trombina, que para ser trombina tiene que pasar de protrombina a trombina, sino son los factores de coagulación. Los factores de coagulación también son enzimas y son simógenos, es decir, que necesitan que se vayan cortando los unos a los otros para poder estar activos. La importancia de esto, chicos, es un mecanismo de un mecanismo de regulación de lo que sería la coagulación. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si vos tuvieras las enzimas de la coagulación activas todo el tiempo, entonces formarías coágulos y tapones plaquetarios donde no los necesitarías. ¿Me siguen? Eso te traería los problemas que mencioné, que es que se te forma un émbalo, que se te tape, por ejemplo, la arteria de la cabeza y te agarra una ACV. ¿Me siguen? Es peligrosísima la formación de un coágulo cuando no se necesita. Entonces, que estén en forma de sinógenos es un mecanismo de defensa. Es evitar formar coágulos antes de lo necesario. La coagulación es un proceso muy quisquilloso y que para suceder requiere de una temperatura
y de un pH adecuado. Y mi pregunta es ¿por qué? Bueno, si ustedes entienden que para que la protrombina pase a ser trombina necesita factores de coagulación que se cortaron entre sí, que estos son todos enzimas, entonces me vas a saber decir desde biología que todas las enzimas tienen un pH óptimo y una temperatura óptima en la que funcionan. Bien, si vos te movés de ahí, las proteínas no andan. Y sin estas proteínas nunca formás la fibrina y entonces nunca formás el coágulo. ¿Se entiende? Hay, por ejemplo, en el trabajo práctico de la cursada, te hacen poner un tubo de ensayo en una bolsa con hielo que está a 4 grados centígrados y te dicen, ¿por qué la sangre no se coagula en lugares donde hay mucho frío? Bien, entonces vos ahí tenés que decir que eso sucede porque las enzimas de la cascada de coagulación requieren de una temperatura óptima. Bien, o cuando te vas del pH, lo mismo, alteración del pH te puede alterar hasta la coagulación. ¿Me siguen? Ojo, en los lugares fríos, ponele, si vos te vas a Alaska, no es que no vas a coagular, te cortás y vas a hacer tu coágulo bien igual, si no tenés ninguna patología de la coagulación, no tenés una coagulopatía, vas a coagular bien. Porque esto lo tienen que saber desde la clase de hipotálamo de regulación de la temperatura, que es que nuestra temperatura no depende del exterior, ¿sí? Nosotros si afuera hacen 40 grados o hacen 5 grados, nuestra temperatura normal siempre va a estar en un rango óptimo gracias al hipotálamo. ¿Bien? Perdón, me fui por las ramas. Hablé de un tema de hipotálamo, ya hay un hipotálamo, pero bueno, no importa. Y la otra pregunta que les hago es ¿quién sintetiza los factores de coagulación? Si los factores de coagulación son proteínas que están en el plasma, ¿quién las va a sintetizar? Claramente el hígado. Como todas las proteínas del plasma, excepto las inmunoglobulinas, son sintetizadas por el hígado. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que yo necesito que ustedes entiendan y me sigan hasta ahora es que para pasar de tapón plaquetario a coágulo necesitas de la trombina. Pero la trombina está en forma de protrombina. Y para que la protrombina pase a ser trombina, necesitas que se activen los factores de coagulación. Bueno, los factores de coagulación son un montón, chicos. Nosotros lo que vamos a estudiar son las teorías que te dice qué factor de coagulación se activó primero y cuál después, para poder entender cómo se termina forando la trombina. Tenemos una teoría clásica y una teoría moderna, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuestión. Lo que vamos a ver ahora es los posibles caminos, las posibles teorías que plantean en qué orden los factores de coagulación se activan para finalmente dar origen la protrombina a la trombina, que es la que te termina formando el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Hay dos teorías para explicar estos posibles caminos. Una es la teoría clásica, que es la teoría vieja, la teoría que se sabía hace unos años, y otra es la teoría moderna, bien, la teoría actual. ¿Qué quiere decir que una sea moderna y la otra sea clásica? ¿Que una está vieja y otra está nueva? Sí, pero eso no quita que no tengamos que saber la vieja, porque en las pruebas de laboratorio la coagulación se mide según la teoría clásica, es decir, la sangre en el laboratorio, o también se lo dice in vitro o en el laboratorio, se coagula siguiendo la teoría clásica. Bien, pero se sabe, gracias a los estudios y a la tecnología, que en nuestro organismo la sangre coagula siguiendo la teoría moderna. Entonces hay que saber las dos formas, porque en la sangre fuera de nuestro cuerpo coagula como lo dice la teoría clásica y la sangre dentro del cuerpo o in vivo coagula de la misma forma que lo dice la teoría moderna. La teoría clásica es muy sencilla, te muestra una vía intrínseca y una vía extrínseca para activar al factor 10. El factor 10, según la teoría clásica, es el que permite que la protrombina pase a ser trombina y que la trombina pase de fibrinógeno a fibrina. Todos estos datos de que el fibrinógeno primero pasa a ser monómeros más filopéptidos A y B son datos muy finitos que los dicen a veces en la cursada, pero que ni para parcial, para promoción lo toman, así que tranquilo. La vía extrínseca plantea em, que para permitir que el factor 10 se active necesitas del factor tisular, em, del calcio y del factor 7. No sé si llega. Yo estoy medio chicata y tengo el zoom medio lejos. Voy a hacer un poquito más de zoom. A ver, no me deja.
El factor tisular, el calcio, el 7. Chicos, el calcio, en la teoría moderna o en la teoría clásica, sin calcio la sangre no se coagula. Acuérdense que es un factor súper importante. Cuestión. El factor tisular, el calcio y el factor 7 son los que permiten que el 10 se active. Y en la vía intrínseca, lo que hace que se active el factor 10 es, primero que la superficie negativa, la calicreína, que es lo que tiene el tubo de ensayo en el laboratorio, te activa el factor 12, o sea, pasamos de factor 12 a factor 12 activo, todo lo que tenga una A al costado dice activo, que gracias al calcio activa el 11, y el 11 activa el 9, y el 9 activa el 10. Chicos, esto se lo aprenden al caminito, que después, primero el 12, después el 11, después el 9, después el 10, se lo aprenden un día antes de entrar porque es memoria pura. ¿Sí? No se preocupen por eso. Sí, necesito que entiendan qué es lo que dice la teoría clásica. Ahora, ¿por qué existe una teoría moderna que viene a decir que esto en realidad en nuestro cuerpo no sucede? Bueno, porque hay falencias en el modelo de la teoría clásica, que es que dice que la vía intrínseca, que es esta que está acá, la vía intrínseca, dice que la sangre se empieza a coagular porque sí, porque hay una superficie negativa, no hay ninguna lesión en el vaso. De última, la vía extrínseca, cuando te habla del factor tisular, el factor tisular suele ser el colágeno, este que mencionamos que se exponía cuando se lesionaba el endotelio, entonces tiene más lógica que la sangre se coagule cuando se lesiona un vaso, ¿no? Pero la vía intrínseca no te propone nada, dice se activa porque sí, ¿no? Además, gracias a la biología molecular, se descubrió que hay personas que no tienen factor 12 ni factor 10 y que van a coagular igual su sangre, y además el factor tisular eh, que se plantea en esta vía, que es la vía extrínseca, no se plantea en la vía intrínseca, por lo tanto, no tiene mucho sentido. Entonces, estas falencias que se le encuentran al modelo es lo que lleva a un grupo de investigadores a que se plantee una nueva teoría, que es la teoría moderna. La teoría moderna te dice que hay pasos para formar la fibrina, hay diferentes pasos que son la iniciación, la activación y la propagación. Entonces, es muy sencillo. La teoría clásica te dice vía intrínseca y extrínseca, la teoría moderna te dice iniciación, activación y propagación. Bien, a la teoría moderna también se la conoce como teoría celular, eso se da porque le da más protagonismo, por así decirlo, a las células, y con células nos referimos a las plaquetas y a los fibroblastos, ¿sí? O sea, la teoría moderna plantea de que sin la plaqueta, que hay factores de coagulación que están en la superficie de la plaqueta, no se podría coagular, y además los fibroblastos son los que exponen el factor tisular, que es este famoso colágeno del que venimos hablando, que tiene un rol clave no solamente en la agregación plaquetaria, sino también en la formación del tapón plaquetario. Bien. Bien, vamos con la primera etapa. La primera etapa, que es la iniciación, todo comienza gracias al factor tisular, que es esto, voy a tratar de poner los colores. Bueno, el factor tisular, que es lo que aparece acá en rojo, esto sería un fibroblasto. Este círculo amarillo es una célula, es un fibroblasto. Está aportando el factor tisular, que es ese rectángulo que aparece ahí, que se une con el factor 7, que es eso verde que está ahí, y gracias a que el factor tisular se une con el factor 7, el factor 10 pasa a ser factor 10 activado. Bien, ese factor 10 activado junto con el 5 forma un complejo que se llama complejo protrombinasa, sí, complejo protrombinasa, que permite que la protrombina, que es esto naranja que aparece acá, pasa a ser trombina, que es como un Pac-Man celeste, pero que hace es ir a cortar el fibrinógeno en fibrina y así forma el coágulo. Esa es la iniciación. Después tenemos la amplificación. La amplificación plantea que, por otra parte, simultáneamente, cuando todo inicia, es muy importante la amplificación porque con la trombina que se forma con la iniciación es muy poca y no alcanzaría para formar fibrina, o sea, se formaría poco. De nuevo, el factor tisular se une con el factor 7 ahora se une con el 9, no con el 10, se une con el 9 y ese 9 se junta con el 8 y el 8 junto con el 9 dan origen a un complejo que se llama complejo tenaza, ¿sí? El complejo tenaza hace que el 10 pase a ser 10 activado y acá se repite todo este paso de acá. El 10 se une con el 5, se forma el complejo protrombinasa y en la protrombina pasa a ser trombina
bien, que es lo que permite justamente la formación de la fibrina y el tapón plaquetario. El tercer paso es la propagación. En la propagación, lo que se plantea es que la trombina tiene un feedback positivo por sobre la coagulación, hace que el factor 11 se active, la trombina, este paso que está acá que voy a explicar ahora es el de la propagación. Activa el factor 11 y ese factor 11 promueve que se siga activando más factor 9 y ese factor 9 con el 8 forma el complejo tenaza y así, todo de nuevo. Esto, chicos, que primero va el 10 del 10, ¿verdad? Es memoria pura, se lo pueden aprender cerca del parcial en la escala numérica. Si se la van aprendiendo desde ahora, mucho mejor, ¿sí? Pero a mí, lo que a mí me interesa que sepan, cuando termine con esta clase, es que me sepan explicar que toda esta cascada que se forma acá de simógenos cortándose y activándose los unos a los otros, tiene un solo objetivo que es hacer que la protrombina pase a ser trombina para que el fibrinógeno pase a ser fibrina, que es lo que da origen a el tapón plaquetario, al coágulo, mejor dicho. Bien. Esto es lo que les expliqué recién, de que tenés que saberte las dos, porque la sangre en el laboratorio se coagula como lo dice la teoría clásica y la sangre en nuestro cuerpo se coagula como lo dice la teoría moderna, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la regulación de la coagulación. Con regulación de la coagulación nos referimos a todos aquellos procesos que pueden estimular o que pueden inhibir la coagulación. La fibrinólisis es un proceso que limita la coagulación, es decir, que inhibe, no es que inhibe la coagulación porque inhibe la formación de fibrina, sino que lo que hace es degradar la fibrina. ¿Me siguen? Por eso va en contra de la coagulación. Bien, se llama fibrinólisis justamente por eso, es el proceso que degrada la fibrina, lisis es romper, fibrino viene de fibrina, entonces romper la fibrina. Para romper la fibrina necesitas de una enzima que se llama la plasmina, bien, eh, que básicamente la plasmina se activa gracias a que en el plasma hay una proteína que se llama plasminógeno. Ese plasminógeno va a pasar a ser, también es un simógeno, o sea, también es una enzima que requiere de una proteólisis para activarse. El plasminógeno pasa a ser plasmina gracias a esta lista de sustancias que son el activador intrínseco tisular plasminógeno, la urosinasa y la calicreína, bien, que básicamente permiten que, así como se permite la coagulación, el plasminógeno pasa a ser plasmina y pueda degradar ese coágulo cuando ya no se necesite más. Bien. Lo que permite que la fibrinólisis se activa, o sea, que se libere el activador intrínseco tisular del plasminógeno, la urosinasa, la calicreína, es la misma trombina. O sea, la misma trombina que hace que el fibrinógeno pase a ser fibrina, promueve que el plasminógeno pase a ser plasmina para que se degrade la fibrina. Y vos decís, es medio contradictorio, porque si la trombina lo que hace es formar trombos, formar coágulos, ¿por qué estimularía un proceso que degrada los coágulos? Bueno, acá es lo que yo les quiero preguntar a ustedes. ¿A vos te parece importante que así como hay un mecanismo que promueva la activación y la formación de un coágulo, no haya un mecanismo que te lo apague? Es sumamente importante, por lo que medio les vengo mencionando a lo largo de la clase, que es el problema que te traería tener un coágulo suelto por tu sangre, que se te taparía, se te obstruiría cualquier arteria de calibre pequeño y sería catastrófico para alguno de tus órganos. Entonces, ¿es importante que haya un mecanismo que frene la coagulación? Sí, porque la coagulación es fisiológica y tiene efectos buenos en un tiempo corto y rompiendo, digamos, actuando sobre vasos sanguíneos que están rotos, ¿bien? Pero después de eso, cuando ya no lo necesitas más, la verdad es que no es bueno, todo lo contrario, te puede traer consecuencias graves. Hay otro mecanismo que te puede regular la coagulación, que son los anticoagulantes, ¿sí? Los anticoagulantes se los van a clasificar en endógenos y en exógenos. Termino a explicar estos fármacos y les muestro una fichita para que terminar de entender los fármacos de la sangre. Los anticoagulantes endógenos son los que nuestro cuerpo, por sí solo va a tener. Es decir, nosotros tenemos mecanismos que van en contra de la formación de la fibrina, también como un mecanismo de balanza entre la formación de trombos y la degradación de los trombos. ¿Bien? A los anticoagulantes endógenos los vamos a clasificar en no enzimáticos y en enzimáticos. Los no enzimáticos son básicamente la integridad del endotelio.
Vos pensás que tu endotelio, cuando no está roto, el colágeno no está expuesto, si el colágeno no se expone, no se forma la agregación plaquetaria, no se forma el coágulo, entonces es un estado antiagregante, es un estado anticoagulante, ¿bien? Además, las células sanguíneas tienen mucha carga negativa por fuera y el endotelio también tiene un glicocálix con carga negativa. Entonces, cuando el endotelio está indemne, no está roto, está en un estado anticoagulante. No solo porque no expone el colágeno, sino también porque genera repulsión de cargas contra las células sanguíneas. ¿Bien? Ahora, los anticoagulantes enzimáticos tenemos dos, en realidad tenemos un montón, pero yo les puse los dos más importantes que son el sistema antitrombina, la proteína antitrombina es una molécula que inhibe la formación del factor 10 y a la proteína antitrombina te la activa la heparina es un anticoagulante endógeno entonces, cuyo mecanismo de acción para evitar la coagulación es activar a la proteína antitrombina, que a su vez inhibe el factor 10. Factor 10 que es importante para el complejo protrombinasa, que es el que permite que la protrombina pase a ser trombina. Por eso es un anticoagulante, ¿sí? La heparina es un anticoagulante endógeno. Y también está la proteína C, que es lo que inhibe la formación del complejo tenaza y protrombinasa, que también es una proteína liberada por el endotelio roto para poner un freno a que se formen muchos coágulos. ¿Bien? Así como tenemos endógenos, tenemos los exógenos. Los exógenos son los fármacos, los que damos nosotros, los que usamos nosotros como futuros médicos en un laboratorio. Bien, los anticoagulantes los vamos a clasificar en aquellos que podés usar en un laboratorio, pero que no se lo podés dar a una persona porque le generaría mucho daño, y en aquellos que sí se los vas a dar a una persona porque les podés generar un beneficio. Bien, aquellos que nosotros utilizamos en el laboratorio son la heparina, o sea, la heparina es un anticoagulante endógeno, pero también es un coagulante, anticoagulante exógeno de uso in vitro y de uso in vivo. La heparina es re completa. El mecanismo de acción es siempre el mismo, activar a la antitrombina que inhibe el factor 10, ¿sí? Entonces, de uso in vitro tenemos a la heparina y a los quelantes de calcio, también llamados secuestradores de calcio, es más común que lo escuchen como quelantes. Son dos principalmente, el citrato de sodio y el oxalato. ¿Bien? La diferencia, los dos son quelantes de calcio, o sea, los dos te bajan los niveles de calcio, por eso son anticoagulantes, porque como ya les dije, el calcio es fundamental, chicos, para que la sangre se coagule. In vivo o in vitro. Es fundamental para que la sangre se coagule. ¿Bien? Entonces, si vos bajás los niveles de calcio con un quelante de calcio, básicamente lo que está generando es un déficit de calcio y eso no va a coagular bien. ¿Bien? El citrato de sodio se une al calcio de forma reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés un vaso lleno de sangre y le pones citrato de sodio, eso no va a coagular, pero si le agregas calcio de nuevo, esa sangre puede recobrar la capacidad de coagular. En cambio, el oxalato es un quelate de calcio irreversible. Una vez que la sangre entra en contacto con el oxalato, nunca más puede volver a coagular. ¿Me siguen? Es irreversible. Después tenemos los de uso en vivo, es decir, los que usamos en las personas en vivo, que son la heparina y lo más importante que son los anticoagulantes orales, que son el dicumarol o la warfarina. El mecanismo de acción es bloquear el ciclado de la vitamina K. Hay algunos factores de coagulación que son claves para ir activándose entre sí para después formar de protrombina a trombina, que son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, que son factores de la coagulación, por supuesto sintetizados por el hígado, como ya dijimos, que dependen de la vitamina K para formarse. Entonces, lo que hacen estos anticoagulantes orales es básicamente inhibir el ciclado de la vitamina K, ¿bien? ¿Qué es lo que necesita el hígado para sintetizar estos 4 factores de coagulación que son súper importantes, ¿sí? Entonces, básicamente estos factores de coagulación necesitan de la vitamina K porque es lo que le permite tener un gamma carboxilo, que es lo que está explicado ahí. Ahí está bien detallado el mecanismo de acción. Si quieren se lo leen más tranquilo, más detallado. Pero básicamente, sin la vitamina K, estos factores de coagulación no tienen gamma carboxilo y no se pueden unir a la plaqueta, entonces no coagula bien la sangre. Bien, y acá le dejé 3 preguntas que también suelen ser preguntas de examen que son importantes que las sepan. Bien, esas preguntas son, ¿qué anticoagulante crees que se usa en un banco de sangre para mantener la sangre anticoagulada? ¿No? Claramente si es en un banco de sangre tiene que ser un anticoagulante de uso in vitro, ¿no?
Es un anticoagulante que no usas en una persona viva, ¿sí? Si vos a la sangre en el banco de sangre la tenés guardada para volver a dársela a una persona en algún momento de la vida, ¿le darías oxalato? Cuando el oxalato tiene unión irreversible con el calcio, por lo tanto esa sangre nunca podría volver a coagular, no. Claramente en los bancos de sangre, el anticoagulante por excelencia que te permite que la bolsita esté fluida la sangre es el citrato de sodio. Que antes de transfundírselo a una persona se le da citrato de calcio para que vuelva a coagular y no pasa nada. ¿Bien? Si una persona tiene un tromboembolismo pulmonar, o sea, tiene un coágulo que se trombosó y te tapó una arteria del pulmón, ¿qué tipo de medicación usarías para revertir esto? ¿Usarías, por ejemplo, aspirina, que es un antiagregante? No. ¿Por qué? Porque el antiagregante inhibiría la formación del tapón. Y si vos ya tenés un tapón plaquetado, o sea, ya tenés un coágulo que te está tapando la arteria pulmonar, vos le vas a dar aspirina y ese coágulo se te va a cagar de risa en la cara, pues ya está formado. ¿Me siguen? ¿Vas a dar un anticoagulante? No, si ya está formada la fibrina. Lo mejor que podés utilizar es un fibrinolítico, es decir, fármacos como por ejemplo TPA, hay fármacos que tienen TPA que activan a la plasmina para que pueda degradar la fibrina. ¿Bien? ¿Qué pasaría si usáramos dicumarol o warfarina en un tubo de ensayo con sangre, ¿no? Yo te saco sangre a vos y uso en un tubo de ensayo, o sea, en un laboratorio, uso los anticoagulantes orales que son de uso in vivo, lo uso en vitro, ¿no? Claramente esa sangre se va a coagular igual. ¿Por qué? Porque esa sangre, los factores de coagulación vitamina K dependientes, ya están formados, ¿me siguen? Entonces, para que la sangre de una persona que esté anticoagulada, tomando dicumarol y warfarina, tiene que tomar varios días eso, para bajar los niveles de estos factores de coagulación y esa persona pierda la capacidad de tener esos factores de coagulación. Ahora, si vos no estás tomando ninguna medicación y yo te saco sangre, por más que te ponga warfarina en un tubito de ensayo, esa warfarina no va a hacer nada, porque va a inhibir el ciclo de la vitamina K. ¿Vitamina K de qué? Si ya están sintetizados los factores K dependientes, ya tienen gamma carboxilo, ya pueden coagular. No pasa nada. Bien, entonces, si vos le echás dicumarol o warfarina a un tubo de ensayo, esa sangre no va a coagular, pero no vas a tener consecuencias graves, no pasa nada, porque al tubo de ensayo no le va a pasar nada. Pero imagínate si vos usás uno de uso in vitro en una persona viva. O sea, si vos usás uno de uso in vivo, o sea, los que usás en las personas, en un laboratorio no pasa nada. Solo que no te va a dar resultado, pero bueno, no va a haber una consecuencia de eso. Pero si vos usás uno de uso in vitro, o sea, los que usamos en un laboratorio, en una persona viva, eso sí te generaría problemas. Fíjate el citrato de sodio. El citrato de sodio te secuestraría todo el calcio y el calcio no es, o sea, esa persona no va a coagular, ¿eh? Está bien. ¿Vas a cumplir tu objetivo de mantenerla anticoagulada? Sí, pero probablemente la mates, porque el calcio es necesario para la contracción del músculo, para la liberación de neurotransmisores, para la liberación de hormonas, para fortalecer el hueso. Esto en Focal Psico nosotros nombramos todas las funciones del calcio. Entonces, claramente nunca daríamos uno de uso in vitro en alguien vivo porque te generaría problemas y consecuencias mortales. ¿Sí? Bueno, esto es un power de las clases de repaso del curso anual, pero bueno, me sirve el orden de la información, porque básicamente hace como un repaso de los fármacos que vimos, ¿sí? Los fármacos antiagregantes son aquellos que te inhiben que se forma el tapón plaquetario. Y son la aspirina, por ejemplo, y el clopidogrel. El clopidogrel lo que hace es bloquear el receptor del ADP. ¿Vieron que el ADP, como el tromboxano 2, también promueve la agregación plaquetaria? Bueno, eso. Los anticoagulantes, en cambio, son los que inhiben la formación de la fibrina, o sea, inhiben que vos formes un coágulo. Y son, como acabamos de ver, los de uso in vitro, el citrato de sodio y el oxalato, y de uso in vivo, warfarina o dicumarol. Y los fármacos fibrinolíticos son aquellos que te degradan la fibrina. Pueden ser, por ejemplo, el TPA o la urosinasa. ¿Bien? Bueno, ahora lo que vamos a ver son las pruebas de laboratorio, para terminar de ver lo de la última hoja del material. Las pruebas de laboratorio son mucho más tomadas en el parcial. ¿Por qué? Porque los chicos cuando van a cursar el trabajo práctico lo ven a eso en el labo.
pero no quita que te lo puedan tomar porque hay una bolilla que dice pruebas de laboratorio, así que lo vamos a ver. Es súper cortito, así que tranqui. No es lo mismo tener que sacar sangre de los lechos unguiales, o sea, de la parte unguiales, no, de los lechos de la yema del dedo, eh, que la extracción de sangre de venas, ¿no? Por ejemplo, la extracción de la sangre de la punción de la yema de un dedo nos va a determinar el tiempo de sangría, que ahora vamos a ver qué es el tiempo de sangría, y con una sangre de venopunción podemos hacer la evaluación del hematocrito, la eritrosedimentación y la evaluación de la hemostasia. ¿Bien? El hematocrito y la eritrosedimentación ya lo explicamos, ¿sí? Ya lo vimos antes cómo se tenía que hacer. Yo ahora les voy a explicar cómo podemos evaluar la hemostasia. Acuérdense que nosotros, para evaluar la hemostasia, podemos hacer pruebas que evalúen la vía intrínseca y la vía extrínseca, es decir, las vías de la teoría clásica, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les expliqué dos teorías de coagulación? Una es la moderna y la otra es la clásica. La clásica la tenemos que saber, ¿por qué? Porque es la que nosotros medimos en los laboratorios. Bien, si nosotros queremos evaluar la vía intrínseca, vamos a hacer un procedimiento que se llama tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación lo que busca es que vos básicamente tenés la sangre en un tubo de ensayo y cuando la empezás a mover, esa sangre se empieza a coagular. ¿Por qué? Porque el tubo de ensayo tiene una superficie negativa que es capaz de, o también tiene un componente del vidrio que se llama calicreína, que es capaz de activar al factor 12. ¿Sí? O sea, la superficie negativa del vidrio activa el factor 12. Y ese factor 12, ¿se acuerdan que agarraba el 11, todo la mano en coche de la vía intrínseca, haciendo que el factor 10 termine activando a la protrombina en trombina y así coagulando? O sea, lo que nos dice el tiempo de coagulación es, más o menos, entre los 5 minutos y los 15 minutos, ¿bien? Esa sangre en el tubo de ensayo se tiene que coagular. En caso de que no se coagule en ese tiempo y esa sangre quede líquida, claramente tenemos un problema en la vía intrínseca de la coagulación. ¿Bien? Si quiero evaluar la vía extrínseca, tengo que hacer otro procedimiento de laboratorio que es el tiempo de Quick. El tiempo de Quick, lo que nosotros tenemos que hacer es agarramos sangre en un tubo de ensayo y le ponemos citrato. Citrato, o sea, el citrato de sodio, ¿se acuerdan? El que secuestraba el calcio de forma reversible. Bien. Y nosotros vamos a agregarle. Claramente todos los procesos chicos a 37 grados centígrados, por eso yo también lo aclaré en las clases. Le vamos a agregar cloruro de calcio y una sustancia que se llama tromboplastina tisular. Si ustedes se acuerdan, el dibujito de la vía intrínseca, para que la vía extrínseca, perdón, me las confunda, para que la vía extrínseca suceda, nosotros necesitamos de calcio, del factor 7 y del factor tisular. ¿Se acuerdan? El calcio, el factor 7, el factor tisular, hacía que, para no hablar en el aire, voy para arriba, acá arriba nomás, acá, acá. El calcio, el factor 7 y el factor tisular hacían que el factor 10 pase a ser activo para que la trombina pase, para que la protrombina pase a trombina. Bueno, nosotros imagínense que estamos en un laboratorio y que tenemos un tubito lleno de sangre que la citratamos, ¿sí? La citratamos para que no se coagule. ¿Bien? Entonces, vos vas a agarrar ese tubito de sangre y vas a agarrar el tiempo de la tromboplastina tisular, que sería como el factor tisular, y agarrás el cloruro de calcio. Y el factor 7, que sería el último ingrediente, lo vas a tener ya en la sangre. Entonces, agarrás eso, tú tirás los dos ingredientes en el tubito de ensayo y esa sangre se tiene que coagular entre 11 y 13 segundos. ¿Sí? ¿Por qué estás evaluando la vía extrínseca? Porque como dijimos hoy, la vía extrínseca requiere del factor tisular, el factor 7 y de calcio. ¿Sí? A la sangre la citratamos primero para poder nosotros estar adelante del tubo cuando esa sangre se coagule y poder cronometrar que tarde máximo 13 segundos en coagularse. ¿Sí? Y qué importante que es utilizar citrato. ¿Por qué? Porque como es reversible, cuando yo vuelvo a agregar calcio, esa sangre o sea, vuelve a tener la capacidad de coagularse. ¿Bien? Y por último, para evaluar la hemostasia primaria, tenemos el tiempo de sangría. ¿Sí? El tiempo de sangría consiste en que vos pinches la yema del dedo de esa persona y con una gasita le vayas secando la sangre. ¿Bien? Bueno, esa persona tiene que tardar como máximo 6 minutos en que le deje de sangrar. O sea, tiene que formarse el tapón plaquetario
¿sí? Que evite que esa sangre siga saliendo de la yema del dedo, máximo 6 minutos, ¿sí? O sea, es una forma muy rápida de evaluar si esa persona tiene una coagulopatía. ¿Por qué? Pues si yo lo pincho y le tengo que andar con un algodoncito limpiando de la sangre por más de 6 minutos, algo le está pasando a esas plaquetas que no están formando un topón plaquetario adecuado. ¿Bien? Y agreguen, por favor, en el apunte que una forma de evaluar la hemostasia primaria, al igual que, o sea, lo que es tiempo de Quick y tiempo de coagulación son para evaluar la hemostasia secundaria. Tiempo de Quick evalúa la vía extrínseca y el tiempo de coagulación la vía intrínseca. Ahora, para evaluar la hemostasia primaria tenés el tiempo de sangría y también el recuento plaquetario. O sea, cuántas plaquetas tenemos en sangre normalmente va a ser también una forma de hablar de la hemostasia primaria. Bueno, y el hematocrito, que ya lo hablamos, y las constantes hematimétricas básicas, que también ya lo hablamos. Bueno, cualquier cosa me mandan por el grupo, chicos. Besos. ¡Mua!